Bien, esa batalla se pierde en el año 27. La parte histórica es como muy larga, entonces lo voy a hacer más o menos rápido, pero la cosa es así, a ver si logro hacerme entender. La Revolución Alemana es derrotada en octubre de 23. Por la orientación oportunista del estalinismo ascendente, es también derrotada la Revolución China en 1926-27. En ambos casos había habido mucha expectativa en la clase obrera y la vanguardia obrera en Rusia de que esas revoluciones fueran exitosas. Al no ser exitosas, ser derrotadas, desmoraliza. Simultáneamente, en Rusia, en la URSS, existía una combinación económica entre empresas estatizadas industriales, pequeños propietarios y mercado de intercambio de bienes de consumo por bienes industriales con el campo. Es una discusión que es muy larga, pero en los años 25, 26, 27, Stalin, después de romper con Kamenev y Simonev y de la mano de Bukharin, tiene una orientación oportunista. Esa orientación oportunista significa que crecen las tendencias procapitalistas en la ex-URSS y que los campesinos empiezan a enriquecer y empiezan a, de alguna manera, empiezan a sentir, y eso Trotsky lo había denunciado ya, empiezan a sentir que no tienen suficientes bienes industriales para abastecerse y empiezan a buscar las vías para conectarse directamente con el mercado mundial y empieza a haber desabastecimiento en las ciudades. Año 28, año 29. Yo sé que es muy largo para la charla. La mayor parte de la oposición de izquierda derrotada en el Congreso del 27 está desterrada al interior del ex-URSS, lejísimo de los centros. ¿Está bien? 3.000, 4.000 kilómetros, etcétera, 2.000 kilómetros, etcétera. Después voy a contar un poquito lo de Trotsky. Pero se abre una crisis de abastecimiento agrario que pone en riesgo el abastecimiento de las ciudades. La historia es muy larga, pero lo importante acá es que el estalinismo hace un giro burocrático y ultraizquierdista hacia lo que se llamó la colectivización forzosa del campo y la industrialización acelerada. Esa discusión, el gran giro de Stalin de aquella época, es uno de los grandes debates del marxismo revolucionario sobre el balance de la revolución rusa. Unas grandes bisagras históricas y es uno de los grandes momentos históricos donde se define el destino de la revolución. Agréguenle, además, un poquito posterior, que en el año 33 el fascismo, el nazismo toma el poder en Alemania con Hitler. ¿Está bien? Las condiciones internacionales son muy difíciles. Bien, acá hay una discusión que es la siguiente. A ver si logro que se entienda como la anterior. El estalinismo burocráticamente se lanza a estatizar toda la propiedad agraria de manera brutal con la colectivización forzosa. Se habla de más o menos 6 millones de campesinos muertos. La estatización agraria, compañeros, la socialización del campo requiere de dos condiciones. Requiere, uno, de que haya medios de producción, medios técnicos para producir a gran escala, lo que sería, yo que sé, en aquella época, tractores, fertilizantes, etcétera, ¿está claro? Y requiere del consentimiento de la mayoría campesina. La investigación histórica al día de hoy indica de que los famosos kulaks, los campesinos enriquecidos, eran una minoría y que el ataque principal del estalinismo fue a los campesinos medios.
a los cuales se les quitó una conquista que, aunque tenía presiones procapitalistas, es real y había que controlar, era una conquista real de la Revolución Rusa del 17, que es que les había dado la posesión de sus tierras. La tradición histórica del marxismo revolucionario es que ganar al campesinado para producción colectiva requiere desarrollo de las fuerzas productivas y del convencimiento campesino. Se aplastó eso, se avanzó por encima de eso. No sé si me logran entender esta discusión. Hay condiciones técnicas y políticas para avanzar a la socialización de la producción, que si no hay, dan lugar a otra cosa. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que pasó en el campo fue un desastre. Pero además de eso, se lanzó un plan de industrialización acelerada de la producción en las ciudades, donde esa industrialización acelerada se hizo sin la participación consciente de la clase obrera, sin ningún derecho, en medio de la atomización de la clase obrera y de la superexplotación de la clase obrera. Es largo para desarrollar, para que se entiendan. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que las formas de propiedad por sí mismas no definen la naturaleza de los procesos en desarrollo. Requiere de que haya condiciones materiales, fuerzas productivas para que esa forma de propiedad satisfaga necesidades humanas, sirvan para satisfacer necesidades humanas y requiere de la participación consciente de la clase obrera y no de su opresión y explotación para que lleguen a buen puerto. Bien, a nuestro modo de ver, y en ese sentido nos apoyamos, digamos, hay una serie de discusiones. En la oposición de izquierda del año 29, un sector encabezado por Preobrazhensky capitula. La oposición de izquierda se desmoraliza, parece estar tomando medidas de izquierda, es también largo para desarrollar, muy largo para desarrollar, pero, digamos, Trotsky y Rakowski resisten. Voy a transmitirles una idea para lograr entender esto. Trotsky y Rakowski, ¿qué dicen? Trotsky y Rakowski dicen lo siguiente, aunque después hay matices entre Trotsky y Rakowski también. Nosotros tenemos una mirada muy rakowskiana de la cosa. Lo que ellos dicen es lo siguiente. Nosotros no nos interesa solamente qué medidas supuestamente se toman. Está bien que parecía como un giro izquierda. A ver si también tengo que lograr que transmitírselas. El problema es quién toma, qué clase social toma las medidas y con qué métodos la toma. Espero que se me logre entender. ¿Qué, cómo y quién? Incluso esta formulación del qué, cómo y quién que hacen a una teoría de la revolución y una teoría de transición, ya Trotsky la tiene en Mi vida, que Mi vida se cierra creo que en el 27, o sea, 27 28 se cierra Mi vida. Ya Trotsky tiene en Mi vida esta preocupación por el qué, cómo y quién. No es lo mismo la colectivización agraria forzosa que dejó el campo hundido por décadas y la industrialización acelerada. No es puede ir para dos lugares distintos. Y de hecho fue para dos lugares distintos. Puede ir para el lado de, si se hace bien la colectivización agraria con fundamentos técnicos y con sentimiento campesino, y se hace bien la industrialización con la decisión colectiva de la clase obrera, va para el lado de fortalecer las bases del Estado obrero. Si se hace a expensas de los explotados y oprimidos, si se mete las fuerzas productivas agrarias en 3, 4 décadas de crisis agraria duradera, si se hace retroceder las fuerzas productivas en el campo y la clase, digamos, si el Estado se separa de todo tipo de consenso con los campesinos, con la mayoría de los campesinos, y si se hace a expensas de la clase obrera, de su explotación, del stajanovismo, que es otra palabra más, para que entiendan, no solamente
que a la clase trabajadora no tenía ni arte ni parte de las decisiones, sino que además el estajanovismo significó que el Estado valoraba, digamos, al que se deslomara más. ¿Está bien? O sea, dividió las filas de la clase obrera, es una discusión también muy compleja para desarrollar, larga, pero en vez de unir a la clase obrera, la dividió. ¿Está bien? Y entonces, a nuestro modo de ver, digamos, y en eso estamos un poquito más, Trotsky iba y venía, estaba entre dos posiciones, a nuestro modo de ver, junto con Rakowski, opinamos que se empezaban a crear los fundamentos de otro tipo de Estado, que llamamos un Estado, con Rakowski, un Estado burocrático con restos proletarios y comunistas. Voy a ver si puedo explicarles un poquitito más esto, que es importante, a ver si, esa es la descripción, pero a ver si puedo encontrar un ejemplo para que se entienda mejor. La parte descriptiva es la que les digo, no me interesa tanto la parte descriptiva. La parte descriptiva es que la colectivización forzosa y la industrialización acelerada se pagó con la sangre de la clase trabajadora, los campesinos y de la oposición de izquierda y de, digamos, y de Trotsky. Eso son hechos. No, quiero que se entienda un poquito más el concepto. La cuestión es la siguiente. Reenvía un problema vinculado al sobreproducto social, o sea, al excedente de la producción. Se supone que la colectivización agraria y la industrialización buscaban desarrollar fuerzas productivas y generar un excedente social. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? Es otra discusión, otro plano de discusión estructural, material. ¿Qué es lo que pasa en un Estado obrero? Lo que pasa es lo siguiente. La producción está estatizada. Los medios de producción se expropió la burguesía, una cosa progresiva, una conquista. La economía está estatizada, la propiedad está estatizada y la colectividad, digamos, de la clase trabajadora o sectores oprimidos tienen que decidir su excedente social. El tema que ocurrió en la ex-URSS es que se generó un excedente a costa, con la industrialización acelerada y la colectivización forzosa, se generó un excedente a costa de los explotados y oprimidos. Ellos no pudieron manejar. No tuvieron arte ni parte en la decisión. Para ver si lo logro entender más concreto, que es un poco así. Bueno, es un Estado obrero, es nuestro Estado en tradición del socialismo. Nosotros nos sacrificamos como decisión consciente en función de las generaciones futuras, explotadas y oprimidas. Pero algo muy distinto es si nos sacrificamos en función de la burocracia y no en función de las generaciones futuras. Acá hay otro tema que entender que es profundo, no sé si voy a poder explicar bien, pero es que salvo que se haga la revolución mundial y que se parta de fuerzas productivas del nivel Estados Unidos, Alemania, Japón, la propia periodo post-revolucionario exige sacrificios económicos, incluso a la clase obrera, la clase dominante. Ya les expliqué que hay una relación entre aumento progresivo del nivel de vida y participación política, ¿está bien? Tengan en cuenta que acá no había ninguna participación política, pero además las medidas tomadas por Stalin se hicieron a expensas del nivel de vida de las generaciones presentes y de las generaciones futuras, y en función de la acumulación de la burocracia. Si uno se sacrifica en función de las generaciones futuras en una dinámica creciente de emancipación económica, social y política, es una cosa. Si uno se sacrifica en función de restablecer, aunque no fueran capitalistas, relaciones de opresión, de explotación, de desigualdad, es otra. Lo que pasó con la medida de Stalin es que no se hicieron en el sentido de la emancipación social, económica y política de los explotados y oprimidos, sino en el sentido de restablecer y redoblar su explotación. Que, atención, ese nivel de vida, aunque hubo desarrollo de ciertas fuerzas productivas, maquinismo, la ex-URSS triunfó en la Segunda Guerra Mundial por así de razones, etc. Ese nivel de vida nunca
logró recuperarse y imponerse al nivel occidental. Las colas siguieron hasta los años 60, 70, etc. Y les digo acá una cosa que es muy, muy importante, que ya estaba en la plataforma de la oposición de izquierda año 27. Se tiene que verificar una tendencia, además de una tendencia al manejo colectivo de los asuntos, una tendencia, aunque sea elemental, porque se parte muy atrás, al mejoramiento del nivel de vida. Ahora, si esas dos condiciones no están, si no hay participación cada vez más colectiva en los asuntos políticos del país, y si el nivel de vida, en vez de aumentar, cae, y si además se le suma una legislación ultra reaccionaria que incorpora pasaportes a los trabajadores para moverse de ciudad a ciudad, que incorpora, que prohíbe el derecho al aborto, que incorpora persecución a la homosexualidad, o sea, ¿se entiende? Que hace retroceder, que retrocede en relación a las conquistas en el revolucionamiento de todas las relaciones sociales que había en la primera etapa de la revolución. Está bien, hay que decir, bueno, ¿de qué se trata? Obviamente que en el caso de, hay todo un juego de matices. Trotsky llegó a ver hasta donde llegó a ver, está bien, y en el caso nuestro, lo que nosotros consideramos es que este conjunto de desarrollo de acontecimientos, más que dar lugar a un Estado obrero degenerado burocráticamente, que obviamente había una degeneración burocrática, terminan dando lugar a un Estado burocrático, con lo que decía Rakowski, restos proletarios y comunistas, porque había conquistas, porque la burguesía había sido expropiada, aunque la clase obrera no podía apropiarse de la propiedad para su propio desarrollo, etcétera, porque había tradiciones, etcétera, que pervivieron durante varios años, aunque después se fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo, pero, digamos, esas son en el fondo, los dos elementos así más sencillos que las definiciones más generales para poder entender de qué estamos hablando, que es la combinación de la tendencia al mejoramiento de las condiciones de existencia y al revolucionamiento de las relaciones sociales, que progresen y no que retroceden, y la tendencia a la participación política democrática. Esos son como, digamos, las maneras de medir la transición. En realidad hay varios matices, ¿está bien? Ya les comenté, Preobrazhenski, Radek, Smilga y la mayor parte de los dirigentes capitulan y creen que por las medidas a izquierda, que en realidad la ultraizquierda, automáticamente se va a tender a regenerar la democracia obrera en el Partido Socialista. No es así. Trotsky, en enero del 29, es exilado, es sacado de la ex-URSS y va a parar a Alemania, a Principio, a Turquía. ¿Está bien? Y queda separado de desarrollos en Rusia directamente, en la ex-URSS directamente, pero tiene una visión internacional. Dentro de la ex-URSS queda como principal dirigente y aguanta, aunque finalmente capitula, pero muy al final del 34, Christian Rakowski, con gran sensibilidad. Pierre Brouet dice que una de las dificultades de la oposición es que Rakowski y Trotsky no pudieron estar juntos, porque Trotsky tenía la visión internacional, y desde ese punto de vista, o sea, la fundación de la Cuarta, la revolución, no perder el ángulo de la revolución mundial, etcétera, y con respecto a Rusia, a la ex-URSS, era más cuidadoso. Rakowski no tenía la visión internacional, un problema, obviamente, pero tenía la sensibilidad de la regresión en Rusia, y que si hubieran estado juntos, capaz hubieran hecho más síntesis. Esa síntesis no se logró, aunque aún capitulando Rakowski en el 34, después si quieren las preguntas explico un poco el proceso de él, Trotsky lo siguió reivindicando como su único y verdadero amigo, aunque condenó, por supuesto, la capitulación. Luego había las filas de la oposición de izquierda eran básicamente de las nuevas generaciones. Había pocos dirigentes, la mayor parte de los dirigentes históricos que habían estado en la oposición capitulan, y estaban en aisladores, que eran como pequeñas localidades del interior ruso, porque es enorme, separados de la vida política, en aisladores. Había prisiones, había campo de trabajo forzado, pero aún en esas dificilísimas condiciones se las arreglaron para que subsistan como isla de democracia obrera dentro de la ex-URSS.
como isla de democracia obrera dentro del ex-URSS. Había distintos matices de opinión, y era muy difícil, digamos, unir todos los acontecimientos, aunque había una visión, había elementos que los unificaban, más allá de las definiciones finales, pero había elementos, o sea, la Revolución Mundial, la democracia obrera, etc. Pero bueno, es como se siguen descubriendo escritos de sectores de la oposición de izquierda dentro de la propia Rusia, en estos lugares, digamos, estos campos de concentración, etc. No voy a abundar mucho en eso para no... pero, digamos, y además hay un montón de obras históricas, historiográficas, teóricas, etc. Pero el estudio de la experiencia histórica y de la riqueza que nos aporta la teoría de la revolución y de la transición socialista de estos acontecimientos, requieren de recuperar todas esas experiencias y todas esas reflexiones en las condiciones tan duras. En fin, para cerrar un poco la intervención, y ver si en las preguntas puedo desarrollar alguna de las cuestiones así más específicas. La cuestión es la siguiente. La cuestión es, digamos, hay toda una densidad de la reflexión que, claro, plantea, hay dos cosas que son así como muy simpáticas, ¿no? Porque tiene una vigencia inmensa, ¿no? Que Marx había estampado en la Primera Internacional dos banderas, ¿no? Había dicho, proletarios del mundo unidos, que es todo el problema de aislamiento o no de la revolución, y había dicho, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. La primera definición en las corrientes del marxismo rusiano, del trotskismo, en general está más clara, la primera definición. La segunda definición, paradójicamente, no. Muchas de las corrientes del trotskismo, en muchos países, siguen presentando reflexiones, obras, teorizaciones, etcétera, que no consideran la autoemancipación de la clase obrera como elemento axiomático central para la revolución socialista y la transición al socialismo. Que no entienden de qué va la revolución socialista, o sea, en el fondo, que no entienden, o sea, que por supuesto, insisto 20 veces, eso cuando hablo de autoemancipación o emancipación, hablo de la clase obrera, hablo de los partidos en competencia, las luchas de vanguardia, los programas, los organismos, hablo de todo eso, no hablo de una clase así etérea a la violeta, pero no entiendan de qué va la cosa, en el sentido de que el parámetro último para apreciar la naturaleza de los acontecimientos es ese progreso de la clase trabajadora en su capacidad de hacerse cargo de los asuntos y en su tendencia a la igualdad, digamos, al aumento progresivo de su nivel de vida. O sea, y al revolucionamiento de las relaciones sociales, o sea, a relaciones sociales progresivas y no regresivas, ¿está bien? Esa idea de que la emancipación de los trabajadores, o sea, la idea de la revolución internacional es más consensual entre las corrientes. Ahora, la idea de que no hay manera de hacer, de que la gran enseñanza del siglo XX, la otra gran enseñanza del siglo XX, es que la revolución socialista, la transición socialista, es un proceso de autoemancipación de la clase obrera, esa idea no está clara, no está colocada en el centro, y esa es una idea que defiende con mucha fuerza nuestra corriente, de que entiende esto que yo les dije al comienzo, de que el proceso histórico de emancipación de la clase obrera tiene una complejidad histórica y una novedad histórica inmensa, porque es un proceso histórico que apunta a la abolición de todas las clases. No apunta a crear una nueva capa dirigente, no apunta a crear por eso Lenin hablaba más bien de semi-estado proletario. No apunta a crear un aparato por encima de la clase. Apunta, digamos, a acabar con las relaciones de opresión y explotación y apunta a una transición
que es la tendencia a la gestión cada vez más colectiva del poder por parte de la clase obrera. Y esa es la enseñanza principal del siglo XX. En ausencia de la gestión colectiva del poder, incluso la conquista progresiva de la expropiación de los burgueses no se puede aprovechar en sentido socialista. O sea, la manera de aprovechar en sentido socialista, en sentido igualitario, para que se me entienda, en sentido igualitario, la manera de aprovechar en sentido igualitario la estatización de los medios de producción, que es una condición necesaria, la expropiación de la burguesía, que desde ya expropiarle, cortarle el cogote, pero la manera de aprovechar revolucionariamente, igualitariamente, desde el punto de vista emancipatoria, la estatización, es que la clase obrera esté en el poder. Si la clase obrera no está en el poder, si no es ella la que ejerce el poder, eso puede revertir en otros desarrollos, tipo la burocratización del Estado, etcétera, la pérdida de carácter de clase del Estado, la contrarrevolución, ¿está bien? Y esa es la punta de toque, aunque parezca loco, de la naturaleza del estado de transición. El estado de transición puede admitir transitoriamente muchas formas de propiedad, estatales, pequeños propietarios, etcétera. Incluso la economía de transición combina la planificación, o sea, que incluye la estatización de las industrias, el mercado y la democracia obrera. Pero lo que no admite el estado de transición y lo que no tenemos acuerdo, ni el estado de transición, ni la revolución propiamente socialista. Otra cosa que sea anticapitalista en general. Lo que no admite, lo que lleva al fracaso, lo que lleva a la contrarrevolución, lo que no lleva a la igualdad, lo que no lleva a la libertad, es que la clase obrera no esté en el poder. Porque el poder es el ejercicio colectivo del poder y generar las condiciones materiales para posibilitar ese ejercicio colectivo del poder es lo que permite empujar en el sentido socialista la expropiación de los burgueses. Si no está la clase obrera del poder, la expropiación de los burgueses, que es una condición esencial, obvio, pero puede dar lugar a otros desarrollos como el encaramamiento de una burocracia, que en todo caso no es tampoco tan importante la definición en sí misma de qué terminó siendo Lex Ursa o no, en sí mismo es una discusión de forma, no de contenido. El contenido que hay que entender es que, y esa es la posición de nuestra corriente, es que la revolución socialista y la transición socialista, la emancipación y la participación colectiva de asuntos requiere a la clase obrera en el poder. No hay sustitución que valga, y si la clase obrera pierde el poder, como lo perdió en los años, finales de los años 20 y principios de los años 30, porque la burocratización fue eso, fue una contrarrevolución político y social que le quitó el poder a la clase obrera. Si la clase obrera pierde el poder, el Estado tiende a dejar de ser obrero y se inhibe la transición socialista. Impresionante, gracias Roberto por tus aportes. Y bueno, ahora lo que vamos a pasar a comentar un poco son las preguntas, que se nota que hubo un público muy atento a esta exposición en relación a las tareas de la izquierda y bueno, de la experiencia del trotskismo. Así que si te parece, Roberto, yo voy leyendo una pregunta. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo vamos de transmisión? 1 hora y media. Ok. Bravo, genial. Bueno, saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, pasamos a leer ahí las preguntas que fueron llegando. Ok, perfecto. Primero, ¿por qué el retroceso de la revolución en Europa favorece al proceso de la burocratización en la Unión Soviética? Ok. Acabar con la desigualdad, acabar con la pelea un poquito de todos contra todos, acabar con que haya alguien que regimente esto va para vos y esto va para vos y esto va para vos, por ejemplo, un funcionario. Lograr la abundancia, que no se creen condiciones de, digamos, de escasez, requiere desarrollar la revolución en los países más avanzados. ¿Está bien? Entonces, desde el principio, Lenin y Trotsky era una cosa consensual, era un clásico. Desde el principio, Lenin y Trotsky planteó la extensión de la revolución para que la revolución rusa no muera por dos razones.
Por un lado, porque nos queda aislada, que no se desmoralice la clase obrera, que no termina la revolución ahí, obviamente, o sea, había todo un sector educado en el internacionalismo, etc. Y segundo, porque la ex-URSS aislada significaba pobreza y miseria. Y no hay manera de construir el socialismo en condiciones de pobreza y miseria. O sea, también esto requiere también una comprensión. O sea, es como explicar lo siguiente. O sea, relaciones sociales igualitarias requieren condiciones materiales que lo hagan posible, que lo garanticen, ¿está bien? O sea, requiere que haya condiciones materiales, que haya desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, las derrotas en los otros países impactaban negativamente porque no, o sea, restablecían, en Rusia, en la ex-URSS, restablecían una situación de miseria, claro, pero sí, supongo que se entiende, o sea, es como, yo le ponía un ejemplo también, una charla que di creo en la universidad un día, que es, o sea, una cosa que parece una tontería, pero es la siguiente: si tenés muchos chicos y tenés pocos caramelos, o sea, ¿cómo tenés un grupo de chicos que estén contentos? ¿Está bien? Parece una cosa así como de persona más grande, ¿no? O sea, si tenés un grupo de chicos y tenés muchos caramelos, es más fácil para repartir, para que los chicos estén contentos. Si tenés un montón de pibes y no tenés caramelos, se van a pelear entre ellos por lo poco caramelo que hay. O sea, corta la bocha. Entonces, obviamente, la clase trabajadora no son chicos, estamos hablando de caramelos, pero es lo mismo. Es lo mismo, compañeros, porque acá hay otro tema que entender, que es el siguiente. Eso capaz que van a entender. La mayor parte de los trabajadores en Rusia después de la revolución eran obreros sin partido. Obreros sin partido. Esto, escúcheme, es importante. ¿Qué quiere decir? No eran obreros politizados. En la etapa heroica de la revolución. Los obreros sin partido, ¿cómo los ganás? Escúcheme, porque esto es importantísimo. ¿Cómo ganás vos a los obreros sin partido para la revolución? Porque la revolución logra progresos materiales concretos. A los obreros del partido o politizados eventualmente entienden cómo son las cosas y participan, digamos, los organismos soviéticos de decisión y participación. ¿Está claro? Sin burocracia, perfecto. Los obreros sin partido, que es como si dijéramos los compañeros más de base de los lugares de trabajo, los ganás solo en una primera etapa empíricamente. Para ganar a los obreros sin partido para la revolución hace falta logros. Y si la revolución queda aislada y queda en medio de la pobreza, el trabajador no te va a entender. Aunque el régimen de pobreza lo imponga democráticamente el soviet, votado democráticamente, porque no te queda otra. Pero el obrero sin partido no te va a entender, se va para la derecha, va a decir, no, acá no hay progreso, me prometieron un montón de cosas, no están, yo me voy a la contrarrevolución. Creo que esto, así sí creo que se me entiende. Entonces, para vos ganar para el proceso de la revolución a los obreros sin partido, tenés que dar... O sea, a ver, otra cosa para que me entiendan. El obrero sin partido no le importa la política, no le importa los bolcheviques, no le importa nada. A él lo que le importa es avanzar en sus reivindicaciones, ¿se entiende? Al obrero sin partido lo ganás con desarrollo económico-social. Si la revolución queda aislada, se producen dos problemas. Los obreros con partido se bajonean, o sea, los obreros del partido se bajonean, los obreros políticos se bajonean. Y los obreros no políticos dicen, no, me mintieron, esto no es verdad. Digo, porque también hay que entender otra cuestión. La clase, o sea, hablamos de autoemancipación, sí, pero autoemancipación es una guerra civil dentro de la clase obrera y los explotados y oprimidos, porque hay obreros atrasados, obreros avanzados. No es que la revolución es un estadio de las cosas totalmente abstracto a lo que nos pasa cotidianamente, no, es lo que nos pasa cotidianamente a otra escala. O sea, entonces, vos no ganás, mucho menos ganás a los campesinos para la colectivización agraria democrática, no forzosa. ¿Se entiende? Lo ganás a los campesinos. O sea, campesinos, es otra explicación, perdón, es largo, pero el campesinado, en general, el campesinado está... El campesinado, por definición, siente, salvo un campesinado pobre, ¿no? El campesinado pobre no, el asalariado del campo no, porque es asalariado. Pero el campesinado, o sea, el pequeño propietario siente que su máxima aspiración en la vida está completa si tiene la propiedad privada, si tiene algunas hectáreas para él. ¿Está bien? Ese campesinado que siente que la propiedad le da su independencia en la vida, etcétera, y eso es todo, pero que entonces, de alguna u otra manera, regenera capitalismo todo el tiempo en chiquito, ese campesinado lo ganás
con la revolución, con el desarrollo de fuerzas productivas. Tenés que lograr que el campesino entienda, sienta materialmente que lo conviene estar en una granja colectiva. Decide y sienta, pero para eso hay que desarrollar las fuerzas productivas. Por todas esas razones, una revolución aislada se transforma en algo que decía ya Marx en la ideología alemana, se transforma en la socialización de la miseria. Y el reparto de la miseria. Y el reparto de la miseria no lleva al socialismo. Bueno, ahí me contaban por la cucaracha que estamos con alrededor de 700 espectadores. La realidad es que, bueno, un saludo para todos. Bueno, voy a pasar a leer otra de las preguntas que llegaron. Bueno, ¿cuál crees que es el peso histórico de la personalidad de Trotsky en relación a las circunstancias? Ok. Bueno, todo el debate hay todo un debate, bueno, sí. Hay todo un debate sobre las personalidades históricas y en el marxismo que es muy importante. Voy a poner el ejemplo que decía Trotsky sobre Lenin y sobre él mismo, ¿no? Que es el siguiente, la realidad social y todavía más en el proceso revolucionario se compone de un conjunto de factores, objetivos hasta subjetivos, ¿está bien? Desde las grandes, digamos, desde las grandes determinaciones materiales, las condiciones de existencia, la economía, las fuerzas productivas, pasando por las clases sociales, por sus luchas, sus partidos y sus dirigentes. ¿Está claro? Todo eso compone el todo social y todo ese tipo de lavarropas en la revolución, está todo junto dando vueltas, centrifugando en la revolución. ¿Está bien? Por supuesto que la personalidad individual no se la puede escindir de todos los demás elementos. O sea, si vos tenés a Lenin afuera del lavarropa, bueno, no pasa nada. O sea, no funciona nada. ¿Se entiende? Ahora, si vos solamente tenés las condiciones objetivas y no tenés las clases en lucha, no tenés los partidos y no tenés los dirigentes que en determinado momento pueden inclinar la balanza, no tenés revolución. Esa discusión, Trotsky es brillante para ubicar la combinación de factores subjetivos y objetivos en la historia, en el quehacer histórico y en la revolución, como pocos marxistas lo han logrado, y muchos marxistas, Mandel, historiadores como Deutscher, las corrientes objetivistas como fue el caso del morenismo en Argentina, etc. Todo un conjunto de corrientes, ¿está bien? Consideraron que las condiciones objetivas mismas alcanzaban y entonces se vaciaba todo el debate estratégico, ¿está bien? La cosa es la siguiente, ¿qué es lo polémico que dice Trotsky? También es todo medio largo, pero ¿qué es lo polémico que dice Trotsky? Trotsky dice lo siguiente, el partido bolchevique fue fundamental para empujar al poder, ¿está bien? El único dirigente que tenía con todas las demás condiciones dadas, con la catástrofe del gobierno provisional, con el ascenso de las masas que continuaba, con la revolución agraria, con la revolución en Alemania que había derrocado el Kaiser, que derroca, bueno, eso fue un año después, que derroca el Kaiser, pero bueno, que Alemania estaba mal. Con todas las demás condiciones dadas, solo Lenin podía empujar al partido hacia el poder, no lo podía hacer Trotsky. Es también súper largo hacerlo, porque es una pregunta que encierra otra pregunta, porque el partido estaba también presionado por la gente que estaba en contra, o tenía temor al poder. Entonces, en ese caso la personalidad de Lenin fue imprescindible. El proceso histórico no hubiera sido igual, se hubiera perdido la oportunidad y posiblemente no se hubiera tomado el poder. O sea, así. ¿Está bien? Y en el caso de Trotsky mismo, Trotsky, ¿qué dice? Trotsky dice que él es imprescindible no en octubre del 17. ¿Está bien? Trotsky lo que dice es una cosa que es muy profunda y es correcta. Era el único dirigente histórico del bolchevismo que no capituló. En las condiciones de la doble tenaza de la burocratización de la revolución y del fascismo. Trotsky dice, y estaba toda la generación joven que era divina, pero era joven. Trotsky dice, si yo no hubiera estado, no hubiera habido continuidad histórica del marxismo revolucionario. Y es así. Entonces, digamos, no hay, o sea, uno arranca los factores objetivos, lógicos, pero la totalidad
social, la totalidad revolucionaria, combina toda esa combinación de factores objetivos y subjetivos, ¿está bien? Donde, dadas determinadas condiciones objetivas, si los factores subjetivos no están, no se producen los acontecimientos de la revolución. Si no, lo objetivo sería todo y lo subjetivo nada, y no es así. O sea, es una dialéctica compleja donde la totalidad social digamos, combina ese conjunto de factores en cada uno en su lugar. Bueno, genial. Creo que la próxima pregunta también la tomaste bastante recién, okay. Porque habla un poco del valor de los integrantes de la oposición de izquierda que se mantuvieron firmes en el contexto opresivo de la burocratización, digamos, ¿no? Un poquito. Eso podría desarrollarlo un poquito. La cosa es la siguiente. Hay dos cosas que son importantes acá. Una que es muy importante es no impresionarse. Una cosa que ocurre clásicamente en la acción política de la militancia. ¿Qué es impresionismo? En general, hay distintos tipos de impresionismos, pero el impresionismo es la exageración de las fuerzas del adversario y la disminución de las fuerzas propias. No es exactamente ese tipo de impresionismo en este caso, porque las fuerzas enemigas eran muy fuerzas, eran el estalinismo y el nazismo, está claro, y el fascismo, pero igualmente te reenvía a la convicción en las fuerzas históricas, porque las clases sociales son fuerzas históricas más grandes de cualquier aparato. Eso decía Trotsky, lo decía muy bien, independientemente de que para cualquier desenlace histórico inmediato los aparatos obviamente tienen su peso. ¿Está bien? Trotsky sostiene una convicción antiimpresionista fundada en las clases históricas, en el proceso histórico, no en los aparatos. Y dice en el programa de tradición, por ejemplo, las clases sociales y la revolución son más fuertes que cualquier aparato. Pero además hay otra cuestión que es clave acá. Está buena la pregunta y voy logrando así como aterrizar más a fondo para que se me entienda bien, que es el fetichismo. No fetichizar. El fetichismo del Estado, o supuestamente obrero, o obrero incluso degenerado o deformado, no importa, está bien, o el fetichismo del partido burocratizado. No fetichizar. O sea, estar dispuesto, además de estar dispuesto a caer en minoría y bancársela, pero saquemos eso. No fetichizar quiere decir un poco lo que yo traté de decir durante toda la charla, que es el criterio último es la emancipación de la clase obrera. No ningún sucedáneo. No fetichizamos ni el Estado obrero, ni fetichizamos el partido bolchevique, sí se apartan de la perspectiva de la emancipación. Y en eso Trotsky, en eso es extraordinario, Trotsky y la juventud trotskista que lo siguió, o bolchevique leninista, tuvo esa capacidad, aún pagando cuotas de sangre, muertos en la familia, no voy a desarrollar eso, tuvo esa capacidad de no comerse ningún fetiche. O sea, tuvo esa doble capacidad de apreciación histórica, en el sentido que las clases sociales son más grandes que los aparatos, y tuvo esa capacidad, esa independencia de criterio de no fetichizar cosas que estaban cambiando de carácter. O sea, Estado obrero deformado o degenerado, en las palabras de Trotsky, y partido bolchevique, está bien, que ya igual a partir del 33 Trotsky sí plantea construir otro partido. O sea, no impresionarse, no fetichizar y tener independencia de criterio, y obvio, fortaleza, bueno, un montón de otras cuestiones, lógico, que no son menores. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Bueno, los invitamos, vamos a ir dando por cerrada la charla del día de hoy. Los invitamos a seguir la página web, Izquierda Web, donde van a poder encontrar muchísimos artículos para profundizar
en todas las reflexiones que acabamos de escuchar. Así que, bueno, nos estamos viendo en la lucha en las calles y también estudiando. Quiero agregar una cosa más. Adelante. No, simplemente agregar lo siguiente, agregar un poquito, terminar dando una especie de contexto de que, digamos, de que estamos en un contexto de recomienzo de la experiencia histórica, estamos viviendo una histórica rebelión en Estados Unidos, que el proceso tiene sus mediaciones, sus cosas, etcétera, pero que evidentemente es muy importante. Hay una nueva generación militante que comienza a hacer sus experiencias. Hay una nueva generación militante en nuestra corriente, en nuestro partido, ¿está bien? Y entonces estos debates que, aunque sean complejos, aunque cueste quizás a veces un poco traducirlos al castellano, digamos, porque son demasiada concentración de acontecimiento histórico, fechas, datos, cosas, y poder traducirlo más profundamente en experiencias concretas, digamos, la reevaluación de las teorías de la revolución socialista y de la transición socialista, la polémica alrededor de ellos, el poder sacar las conclusiones correctas de la experiencia histórica y colocar en el centro de que el protagonismo tiene que ser los trabajadores, es como hacer una especie de puente histórico, de una bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI. Y bueno, hay que elaborar, desarrollar, estudiar, etcétera, seguir trabajando la cuestión como para que se entienda este pase mágico de que subproducto de las dificultades de la experiencia histórica del siglo XX, la idea la idea del marxismo clásico y revolucionario, de que el centro de desarrollo es lograr la emancipación de los trabajadores y las trabajadoras, se perdió. Y bueno, un poco la gran lección del siglo XX es la centralidad de esa definición, la centralidad política estratégica que tiene esa definición, como aporte a las nuevas generaciones. Así que bueno, eso, agradecerle un poco a todos los que estuvieron mirando. La charla fue costosa, pero bueno, supongo que hay 2 o 3 cosas que quedaron asentadas. Ok.